noches con todos. Bueno, el tema que me ha tocado desarrollar esta noche es acerca de complicaciones postoperatorias tardías en la cirugía de catarata. Este tema es muy importante debido a que tenemos, número uno, que saber cuáles son las complicaciones que se van a presentar para pues así evitar dar de alta a los pacientes después del postoperatorio, del primer mes postoperatorio. Y aparte que estas complicaciones se presentan semanas o incluso meses después de la cirugía. Estas son las principales complicaciones de la cirugía de catarata: complicaciones tardías, la opacificación de cápsula posterior, el edema macular cistoideo, la queratopatía bulosa sedofágica, la uveitis crónica, el desprendimiento de retina e incluso una endoftalmitis crónica. Voy a comenzar hablando acerca de la opacidad de cápsula posterior, que es la complicación postoperatoria tardía más frecuente de la cirugía de cataratas, en la cual va a ir acompañado de una disminución de la agudeza visual, disminución de la sensibilidad al contraste, y también puede estar acompañado de deslumbramientos, y esto puede generar repercusiones tanto sociales como económicas en los pacientes que la padecen. En cuanto a la incidencia, se dice que estudios reportan que la frecuencia de la capsulotomía con Jack láser se dio en un 3 hasta un 53% en pacientes que habían sido sometidos a cirugía de catarata a los 3 años. Sin embargo, serie de casos más recientes reportan una tasa de 18.6% a los 3 años y un 22.6% hasta los 5 años. Entonces, acá en las imágenes podemos apreciar, ¿no?, este tipo de opacidad capsular, en la cual pues se forman como unas perlas, pero también tenemos este tipo de opacidades que se forman como unos pliegues, ¿no?, de tipo fibroso, e incluso también pueden ser mixtos, pueden ir pueden verse las perlas y las fibras a la vez. En cuanto a la patogenia de esta opacidad de cápsula posterior, podemos apreciar acá en la imagen que existen células de tipo A nivel de la cápsula anterior, y también las células de tipo E que se encuentran localizadas a nivel de la ecuador. Entonces, hay dos tipos de diferenciación a nivel de este tipo de células, ¿no? Tanto la fibrótica como la regenerativa. En cuanto a la regenerativa, esta es la más frecuente y consiste en que estas células que se encuentran a nivel del ecuador comienzan a proliferar y comienzan a migrar hasta la cápsula posterior, formando lo que se conoce como las perlas de Elton. En cuanto a la proliferación o la diferenciación miofibrótica, nos va a dar este anillo que se va a formar, en la cual se va a contraer la cápsula, y que incluso en estadios más avanzados puede ocasionar una fimosis capsular, lo cual también puede pues ocasionar pues una variación en la posición efectiva del lente, que más adelante nos puede pues ocasionar problemas refractivos, ¿no?, tanto en la esfera como en el astigmatismo. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados a la opacidad de cápsula posterior? Bueno, estudios recientes han reportado que el diseño del lente intraocular es el factor más importante para realizar la opacidad de cápsula posterior. Entonces, sabemos que el diseño del borde del lente va a permitir o va a cumplir una función de barrera que va a evitar que estas células epiteliales que se encuentran a nivel del ecuador proliferen y migren hacia la parte central, comparado con los lentes que tienen un borde circular y que pues probablemente van a permitir que estas células epiteliales migren hacia el centro, con lo cual pues se puede ocasionar la opacidad de cápsula posterior. En cuanto al material del lente, también tiene que ver, ¿no?, bastante con la opacidad de cápsula, ya que hay estudios en los cuales pues se ha reportado que las tasas más altas de opacidad de cápsula posterior se evidencian en los materiales de hidrogel, seguidos de los materiales de polimetilmetacrilato, luego silicona, y los que tienen menos tasas de opacidad de cápsula posterior son los lentes acrílicos hidrofóbicos. Cabe destacar también la importancia de realizar una cirugía adecuada, y que al momento de colocar el lente intraocular, este tiene que estar bien centrado y tiene que estar totalmente dentro de la cápsula. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una áptica que se encuentra en el saco y la otra que se encuentra en el sulcus, igual no va a haber una buena adherencia del lente hacia la cápsula posterior. Por lo tanto, entonces las células epiteliales van a poder migrar hacia el centro, ocasionando la cápsula posterior, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? Acá vemos un paciente
en la cual pues una áptica está en el saco y la otra está en el sulcus. Y vemos cómo pues ha migrado las células epiteliales hasta la parte central, ocasionando pues la opacidad de cápsula posterior. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste en realizar una apertura a nivel de la cápsula posterior con una capsulotomía Jack láser para poder liberar el eje visual y el paciente pueda tener una mejor visión. Sin embargo, este es un tratamiento que no está exento de complicaciones, ya que también puede haber una elevación transitoria de la presión intraocular, debido a que nosotros pues, después del tratamiento vamos a utilizar corticoides, antiinflamatorios no esteroideos, y también puede estar asociado a edema macular cistoideo, puede haber incluso ifema. Al momento de realizar la capsulotomía se pueden ocasionar daños en el lente intraocular que incluso pueden llegar a ocasionar una dislocación del lente. A nivel también de la córnea también se pueden dar abrasiones debido al lente de contacto e incluso se puede también estar asociado a desprendimientos de retina. Por eso que es importante tener estrategias y medidas preventivas para evitar la opacificación de la cápsula, ¿no? Al momento pues de realizar o al momento de estar en la cirugía tenemos que realizar una limpieza exhaustiva de las células epiteliales que se encuentran a nivel de la cápsula, realizar un buen polish. Tenemos que aprovechar bien las ventajas que nos dan la geometría del lente para poder nosotros pues, evitar pues, que estas células migren y se forma la opacidad de cápsula. Que el lente quede, asegurarnos que el lente quede bien en el saco, de tal manera que también el borde de la capsulorhexis tenga contacto con el borde de la óptica. El diseño cuadrado, el material, e incluso también se pueden implantar anillos capsulares que van a tener el efecto de barrera, evitando así la migración de las células epiteliales. En cuanto a eliminar el soporte del crecimiento, también se puede hacer capsulorhexis posterior o incluso también se puede realizar una captura de la óptica posterior. Bueno, esto también es algo que está relacionado con la opacidad de cápsula, ¿no? Debido pues, a que las células epiteliales anteriores van a ocasionar una opacificación de la cápsula anterior que pueden llevar incluso a que esto o que disminuya el diámetro, ocasionando una fimosis capsular, que también puede estar relacionado a descentramientos del lente intraocular. Los pacientes, ¿cómo van a manifestar? Va a haber una disminución de la agudeza visual, van a presentar fenómenos disfotóxicos, va a haber también una disminución de la sensibilidad al contraste, e incluso también puede haber una hipotonía debido a pues, que puede haber desprendimientos del cuerpo ciliar. Y en cuanto al descentramiento del lente intraocular, también pues, está asociado a cambios refractivos, cambios esféricos, puede ocasionar diplopía o incluso deslumbramientos. Igual, también el tratamiento consiste en realizar una capsulotomía, se realiza cortes radiales a nivel de la cápsula que está contraída, de 1 milímetro de longitud, con una potencia de 1.5 o incluso hasta 3 mililitros. Y en caso de pacientes que presenten descentramiento del lente intraocular, habría que ver si el lente no tiene algún daño o si de repente pues tampoco no hay algún daño sonular que de repente nos permita o no permita pues que el lente se mantenga fijo a nivel central. O también si el lente se encuentra dañado, subluxado y no se puede realizar una fijación, entonces sería mejor realizar un explante de lente y una fijación secundaria. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del edema macular cistoideo o síndrome Irving-Gass. Este síndrome fue descrito por Irving en el año de 1953 en pacientes que habían sido sometidos a cirugía intracapsular y en la cual habían cursado con una buena agudeza visual, pero después de 2 o 3 meses comenzaron a presentar disminución de la agudeza visual, también habían comenzado a presentar pues metamorfopsias y más adelante Gass y Norton describieron que esa disminución de la agudeza visual estaba asociado a un edema macular. Ellos hicieron estudios con angiografía con fluoresceína en la cual demostraron que ese edema macular se distribuía en forma de pétalos de una flor, como lo escribieron. Entonces, en cuanto a la incidencia del edema macular cistoideo, se da entre un 0.1 y el 11% de los casos. Los pacientes normalmente después de la cirugía tienen una agudeza visual
y después de la cuarta semana hasta la sexta semana comienzan a presentar disminución de la agudeza visual, visión borrosa, metamorfopsias, o incluso también pueden describir unos escotomas centrales. En cuanto a la patogenia se encuentra aún desconocida, sin embargo existen teorías, en la cual la teoría inflamatoria es la más aceptada, en la cual pues va a haber mediadores inflamatorios, un aumento de mediadores inflamatorios a nivel del humor acuoso y el humor vítreo, lo cual va a generar aumento de prostaglandinas, interleukinas o histaminas. Todo el aumento de estos mediadores inflamatorios va a ocasionar que haya una ruptura de la barrera hematorretiniana, lo cual va a ocasionar un aumento de la permeabilidad vascular y con una acumulación de líquido dentro de la retina, como se puede apreciar acá en la imagen. Vamos a ver una acumulación de líquidos en la capa tanto nuclear interna como en la plexiforme externa. Existen factores de riesgo también preoperatorios y operatorios. Entre los factores preoperatorios vamos a presentar pacientes que tienen uveitis o que han tenido antecedentes de membrana epiretinal o tracción vitromacular, pacientes que tienen diabetes mellitus. Es importante que pregunten por los antecedentes para también incluso pues, tener un tratamiento profiláctico y evitar pues, que se presente este síndrome de Irving-Gass. Vamos a ver que los pacientes que tienen retinopatía diabética, retinitis pigmentosa también son factores de riesgo para que se presente el edema macular cistoideo. En cuanto a los factores operatorios, cuando hay una ruptura de cápsula posterior, también es un factor que nos puede condicionar o nos puede ocasionar el síndrome de Irving-Gass. La pérdida de vitrio, la manipulación del iris, el tiempo operatorio, ¿no? Los residentes que todavía están en plena curva de aprendizaje también, al momento de hacer sus cirugías, pueden ocasionar también que se genere el edema macular cistoideo. Los fragmentos de cristalino retenidos, o también incluso la inflamación que no es bien controlada, también está asociada con el edema macular cistoideo. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, no tiene que haber un antecedente de cirugía en la cual después del postoperatorio va a haber una buena agudeza visual, pero después de unas semanas comienzan a presentar disminución de la agudeza visual. En cuanto a las imágenes, podemos solicitar una tomografía que nos va a servir tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes que tienen edema macular. Y en la tomografía vamos a evidenciar unas imágenes hiporreflectivas en forma de quistes que se van a localizar a nivel de la plexiforme externa y la capa nuclear interna. A nivel de la angiografía con fluoresceína vamos a tener que se puede, vamos a ver zonas o puntos de fuga que se van a dar a nivel de la mácula o a nivel de la papila. Y estos van a tener una forma como si fueran los pétalos de una flor. Es algo característico que vamos a poder evidenciar en la angiografía con fluoresceína. En cuanto al tratamiento, debido a que la teoría inflamatoria es la más aceptada, es por eso que nosotros tenemos que asociar los antiinflamatorios, tanto los corticoides como los antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, estos van a ocasionar o van a bloquear a la ciclooxigenasa, lo cual va a disminuir la formación de las prostaglandinas. Y al disminuir la formación de las prostaglandinas, vamos a tratar, ¿no? la causa que es la inflamación. Y sin embargo, también al asociar las AINES a los corticoides, vamos a ver que esto va a bloquear a la fosfolipasa 2, lo cual nos va a permitir potenciar el efecto y también tener menos dosis de corticoides. Si el tratamiento inicial, ¿no? con AINES y con corticoides no mejora el edema macular cistoideo, se puede asociar también la cetazolamida, que en estudios ha demostrado que también mejora o hace que el líquido fluya a través del epitelio pigmentario hasta el espacio subretinal. También se puede intentar colocar inyecciones subtenonianas de triamcinolona en forma de depósito. Al mes de tratamiento, si este no desaparece, se puede continuar colocando una nueva inyección subtenoniana, y si este no mejora, se puede incluso hasta colocar de manera intravítrea. Se puede utilizar también hipotensores tópicos o incluso realizar una vitrectomía posterior si este está asociado a una membrana hiperretinal o si no a una tracción vitromacular externa. En cuanto a la keratopatía bulosa, hace un momento el doctor habló acerca del edema corneal.
Y si este edema corneal persiste y no mejora con antiinflamatorios o con el tratamiento con agentes hiperosmóticos, y esto persiste, tenemos nosotros que pensar en que ya es una córnea que se está descompensando. Esta queratopatía bulosa pseudofáquica, la incidencia se va a dar entre 1 a un 2% de los pacientes. Y generalmente esto va a saltar hasta un 11 o 24% en pacientes que tienen menos de 1000 células endoteliales. Como se puede apreciar acá en la imagen, existen factores preoperatorios. Uno es la edad. Sabemos que nosotros nacemos aproximadamente con 3000 células endoteliales, pero esto va a ir disminuyendo conforme va avanzando en la edad. En cuanto a la longitud axial, pacientes que son hipermétropes o que tienen cámaras muy estrechas, también al momento de nosotros realizar la falcomulsificación o incluso al momento de hacer una mini nub, la catarata al momento de salir puede ocasionar daños a nivel del endotelio. Una población endotelial escasa, el polimegatismo, pacientes que tienen distrofia de Fuchs, diabetes o uveitis también son factores que nos pueden ocasionar un edema corneal pseudofáquico que más adelante, si en caso no mejora, puede llegar a hacer una queratopatía bulosa. En cuanto a los factores postoperatorios, pacientes que tienen o que realizan tiempos quirúrgicos muy prolongados, el uso también de alta energía de ultrasonido o una inadecuada también, una antirradiación, una inspiración o el chattering. Sabemos que cuando hacemos falcomulsificación va a haber fragmentos que se van a liberar y que van a tener contacto con el endotelio. Por eso es importante utilizar viscoelásticos que ayuden a proteger el endotelio corneal. En cuanto al tratamiento, es importante llevar un tratamiento con antiinflamatorios, antihipertensivos también, ¿no? Acá en los antihipertensivos tenemos que evitar los análogos de la prostaglandina porque estos van a aumentar la inflamación, y también evitar los inhibidores de la anhidrasa carbónica porque también se ha demostrado en estudios que también tienen efectos nocivos sobre el endotelio corneal. Es importante también utilizar gotas o ungüentos hipertónicos que van a ayudar a que el edema corneal vaya mejorando, debido a que muchas veces el edema corneal se puede presentar durante las noches, y que esto también, los ungüentos podrían ayudar a mejorar la calidad de la visión e incluso ese edema. Lente de contacto, pacientes que tienen ya queratopatías bulosas, para evitar el dolor al momento de que las bulas se rompan, podemos colocar también lentes de contacto. En cuanto al tratamiento quirúrgico, si ya tenemos bulas presentes, podemos realizar una punción estromal anterior para hacer que el epitelio se adhiera al estroma y evitar pues, que se forman las bulas subepiteliales. Podemos incluso realizar queratectomías fototerapéuticas, colocar membranas amnióticas o realizar crosslink. Y ya si el paciente no mejora, se puede realizar trasplantes corneales como una queratoplastia penetrante o incluso queratoplastías lamelares. Y actualmente se está realizando estudios con células endoteliales, ¿no? Que están asociados a inhibidores ROCK, que también van a ayudar a proliferar las células endoteliales. En cuanto al desprendimiento de retina pseudofáquico, es importante porque si nosotros estamos en plena curva de aprendizaje y si estamos pues, viendo que fragmentos de la catarata se están yendo al fondo, realizamos maniobras de levitación o realizamos maniobras en la cual se genera una tracción del vitrio, se puede presentar el desprendimiento de retina pseudofáquico, que va a ser en una incidencia de 0.2 hasta un 3.6%. Generalmente esto va a ocurrir dentro del año después de la cirugía en un 0.6 a un 1.7%. Hay una menor incidencia en la falcomulsificación que en una cirugía extra o intracapsular, y todos los grupos etarios van a tener el mismo riesgo. Sin embargo, van a tener hasta 4 veces más riesgo que la población que no se sometió a una cirugía de catarata. En ojos miópicos, estos van a tener mucho más riesgo debido a las lesiones periféricas que pueden tener y que pueden condicionar a que se genere el desprendimiento de retina. En cuanto a la patogenia, al momento de nosotros realizar la cirugía de catarata, una falcomulsificación o una extracapsular, se va a ocasionar cambios a nivel del vitrio que puede ocasionar un desprendimiento del vitrio posterior. Y al ocasionar un desprendimiento del vitrio posterior, esto va a ocasionar un mayor riesgo de desgarro o incluso un desprendimiento de retina. Por eso es importante conocer cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Pacientes jóvenes, no menos de 50 años, o que no tengan un desprendimiento del vitrio posterior, tienen mayor riesgo de presentar un desprendimiento de retina pseudofáquico.
de sexo masculino, una longitud axial más larga en los pacientes miopes altos, la extracción intracapsular de cataratas también es un factor de riesgo, la pérdida del vitrio, e incluso hasta realizando una vitrectomía anterior también se puede ocasionar el desprendimiento de retina. Y bueno, si en caso se nos presenta un desprendimiento de retina, pues tenemos que llamar a nuestros amigos los retinólogos para que nos ayuden y que le hagan su vitrectomía posterior y que le coloquen pues, su silicón o gas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Antes de operar de cataratas tenemos que evaluar bien si en caso los pacientes tienen alguna lesión sospechosa, tenemos que enviarlos con el retinólogo para que le coloque el láser. Cualquier desgarro de retina también tiene que ser tratado. Si el paciente después de la cirugía de catarata presenta destellos o moscas volantes, realizar un examen de fondo de ojo. Y también a todos los pacientes dentro del mes también es recomendable realizar un fondo de ojo para evitar o ver pues, si no hay algún desprendimiento o un desgarro. Y sobre todo educar a los pacientes acerca de los signos y síntomas que se pueden presentar en un desgarro o un desprendimiento de retina. Y bueno, para terminar, esta es la endoftalmitis crónica, ¿no? Hace un rato hablamos de la endoftalmitis aguda y tiene que ver con la clínica que esta endoftalmitis crónica se puede presentar mucho más tardío, incluso meses, o ha habido reporte de casos que se ha presentado incluso hasta años después de la cirugía de catarata. En cuanto a la etiología de la endoftalmitis crónica, generalmente se va a ver con patógenos que forman parte de la flora de la conjuntiva y también con patógenos que forman parte pues, de los anexos oculares. En cuanto a la etiología, está acá el propio Neobacterium acnes, el Staphylococcus epidermidis, incluso puede haber cándida, ¿no? Como el Aspergillus o el Fusarium. Y luego el signo clásico característico va a ser que se van a formar depósitos a nivel de la cápsula o incluso en el lente, ¿no? Por eso también hay ciertos estudios donde la endoftalmitis crónica lo describen como una endoftalmitis acular, debido pues a los depósitos que se forman como unas placas blanquecinas que son depósitos de biofilm. Como había mencionado, la clínica se va a diferenciar de una endoftalmitis aguda debido a que estas más se van a presentar como si fueran una hidrociclitis crónica, ¿no? Una uveitis granulomatosa que va a presentar disminución de la agudeza visual, y la diferencia principal entre una endoftalmitis aguda es que puede presentar poco o nada de dolor. Aparte también se pueden ir acompañados de enrojecimiento y también fotofobia, ¿no? Acá podemos apreciar también los depósitos que se dan a nivel del lente intraocular. En cuanto al diagnóstico, es importante, ¿no?, realizar o tomar muestras del humor acuoso, del humor vítreo e incluso del saco capsular para realizar los cultivos. Sin embargo, la mayoría de cultivos resultan ser negativos, por lo cual el método que se está utilizando actualmente es la reacción en cadena de la polimerasa. Este es el método de elección para poder nosotros determinar cuál es el agente que va a determinar y poder darle un tratamiento. Y al igual que una endoftalmitis aguda, también se tiene que realizar inyecciones intravítreas de vancomicina o ceftazidima, o incluso en pacientes que son alérgicos se puede utilizar amikacina. Aumentar el tratamiento con cicloplégicos, corticosteroides, darle antibióticos sistémicos como las quinolonas, el ciprofloxacino, y realizar una vitrectomía y una capsulectomía completa. Si vemos pues que a pesar de todos estos tratamientos quirúrgicos persisten los signos, tendremos que considerar extraer el lente intraocular y realizar una fijación secundaria para evitar pues que esto siga dañando más y siga repercutiendo en la agudeza visual de los pacientes. Y bueno, esto es con respecto al tema de las complicaciones postoperatorias. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, como lo había mencionado, el hecho de intervenir a nivel de la inflamación es importante. Estudios dicen que el ketorolaco asociado a los corticosteroides como acetato de prednisolona han demostrado disminuir la incidencia de edema macular cistoideo. Pero no hay mayor diferencia entre profenaco o nepafenaco con tal que sea un antiinflamatorio de nuestro idea.
Se puede incluso utilizar pues días antes o semanas después, ¿no? 4 hasta 6 semanas después de la cirugía de cataratas. ¿Y la cerazolamida, cuando lo asociamos, a qué dosis la iniciamos? Se puede utilizar desde 500 hasta 1500 miligramos al día, ¿no? Se puede utilizar cada 8 horas 250 miligramos. ¿Perdón? Sí, también. Está también relacionado porque disminuye también el edema macular. Está también indicado el uso de más o menos puede ser, si no está evolucionando favorablemente con tratamiento, podemos esperar más o menos unas 6 semanas en adelante, ¿no? Para poder ya aplicar los antibióticos intravenosos. Perdón, los antivirales. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Listo, gracias. Te pasaste.